Continuamos con nuestra serie siguiendo las huellas de Jesús de Nazaret. Hoy nos corresponde la meditación número 118 de este jueves 18 de junio. Hoy consideramos Lucas 18, 1 al 8 y también leeremos el Salmo 10, versos 17 y 18. Jesús enseña a no rendirse. Espero que estemos aprendiendo mucho acerca de Jesús, podamos amarlo cada día más y permitir que su palabra transforme nuestra vida día a día. El discipulado es un proceso de cambio en donde el Señor va puliendo nuestra vida con su palabra y también por medio de la obra maravillosa del Espíritu Santo, Él va perfeccionando nuestras vidas. Nunca dejemos de buscar nuestro crecimiento personal. Vamos a la historia de este día que Jesús contó. Cierto día, Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Había un juez en cierta ciudad, dijo, que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle: hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo, el juez no le hizo caso, hasta que finalmente se dijo a sí mismo: no temo a Dios, ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia porque me está agotando con sus constantes peticiones. Entonces el Señor dijo: aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a él día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Les digo, él pronto les hará justicia. Pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Este pasaje suele ser eh, enseñado o utilizado para enseñar acerca de la conveniencia de persistir en la oración. Pero si uno lee con cierto cuidado el texto, se da cuenta que el énfasis de Jesús nos lleva hacia otro lado. Sí tiene que ver, claro, con la constancia, pero el Señor nos va a permitir considerar un aspecto de lo que Dios está haciendo y hará en nosotros relacionado con la perseverancia y no rendirse, seguir siempre adelante. Comentemos entonces lo que aprendemos en el texto en este día. Y mire, no puedo dejar de pensar en algo que vivimos lamentablemente de una manera tan poderosa, tan dolorosa en nuestro México. Nuestro tiempo está marcado por movimientos que ilustran con fuerza lo que esta parábola enseña. Me refiero a las madres buscadoras, grupos que en el norte, en el centro o en el sur del país llevan años luchando y levantando su voz por justicia, buscando a sus hijos desaparecidos con una persistencia admirable. No ceden. Incluso algunas han pagado esa constancia y ese amor por sus hijos con su propia vida, ya que han sido asesinadas por las mismas mafias que les arrebataron a sus hijos en su momento. Su clamor ha sido incansable, con la sensación de que el sistema las ignora,
simplemente no atiende sus peticiones o las califica de forma negativa. Precisamente, esta es la imagen de esta parábola. Una mujer que acude una y otra vez ante un juez para exigirle que le haga justicia. Jesús dice que ese clamor tiene un paralelo exacto. ¿A qué se refiere? Se refiere no a una petición individual de alguien que está clamando por justicia personal, se refiere al pueblo de Dios, que a lo largo de los siglos ha mantenido su voz en alto, pidiéndole al Señor que intervenga en la historia a favor de un pueblo que sufre. Un clamor que incluso llega hasta el libro del Apocalipsis, cuando la voz de los mártires suba hasta el trono de Dios, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? Apocalipsis capítulo 6, versículo 10. Así que esta parábola no trata principalmente sobre la constancia de la oración personal. Trata sobre la constancia en el clamor por la justicia de Dios. La única justicia que merece ese nombre, justicia, porque no está contaminada por intereses particulares, sino que nace del carácter mismo de Dios, porque Dios es justo. Así que estas dos lecturas del texto no compiten entre sí, ni una descalifica a la otra. La lectura devocional tradicional, que convierte a la viuda en un modelo de insistencia en la oración personal, tiene su lugar. El creyente que repite su petición hasta que el Señor responde es legítimo en la vida espiritual de cada persona. Pero también podría tener el error de no poner atención en lo que realmente el texto está diciendo. Podríamos limitar su alcance, reducirlo al aspecto personal. Por eso hay que recuperar la lectura comunitaria del pueblo de Dios con perspectiva de tiempo final, que es la que recupera el sentido original de este texto. La viuda no pide un favor, la viuda pide justicia, pide un acto legal que vindique su condición no favorecida. No es una petición devocional, sino un reclamo de justicia. También en el verso 7 se designa a una comunidad que clama, que pide, que ruega, no individuos aislados en un cuarto de oración, sino cuando el pueblo comparte un mismo sentir, clamando, Señor, no te tardes en escuchar nuestra oración. El clamor nos recuerda un culto en el que lo que prevalece es la espera, una adoración con expectación. El pueblo no cesa de invocar la intervención de Dios en la historia. Señor, obra en medio de los tiempos. Actúa en nuestra propia historia. La justicia que esta comunidad demanda no es una justicia abstracta o difusa que reclama la sociedad en general. Aquí se trata de esa vindicación específica de quienes han sufrido rechazo, persecución y el intento sistemático de destrucción a causa de su fe. Esa es la demanda de este pueblo, los que han derramado su sangre, los mártires, por la causa del reino. Y dado que nuestras armas no son humanas, no luchamos con bombas ni con rifles, ni usando el poder político, la oración persiste por un ruego para que Dios justo se manifieste. La justicia de Dios es nuestra arma fundamental y es el arma más eficaz. Esto no está ajeno a la expectativa de todo el pueblo de Dios respecto a el actuar de Dios como juez justo. Esta comunidad que clama justicia
hunde sus raíces en una muy larga tradición, en una muy larga expectación. Los mártires que están debajo del altar, como hemos leído en Apocalipsis 6:10, que gritan exactamente lo mismo. ¿Hasta cuándo? Es un gemido de quienes han sufrido injusticia en su vivencia como pueblos en la historia, pero que esperan con fe que Dios, que Dios actúe. Lucas sitúa esta parábola enseguida, inmediatamente después del discurso sobre el regreso de Jesús, Lucas 17, 20 al 37. Y eso no es casual. La pregunta que enfrenta la comunidad a la que Lucas le escribe su evangelio es la pregunta que podemos formular de esta manera. ¿Vendrá realmente el Hijo del Hombre? ¿O tanto esperar su regreso terminará por agotarnos? Esto es lo que al final sobresale. Una iglesia que podría agotarse en su clamor, en su oración y en su espera. Por eso, el versículo 8 es la clave de lo que decía yo de este texto. Jesús pregunta, ¿hallará fe en la tierra? La pregunta no tiene que ver sobre lo que la gente crea, una doctrina correcta, una fe correcta. Más bien se trata de la resistencia de su pueblo en la espera. ¿Seguirá la comunidad creyendo que la historia tiene un Señor que interviene? ¿O va a dejarse vencer por la desilusión, el desencanto o la frustración? Esta parábola enseña entonces una posición histórica. La iglesia ora y espera que el Señor intervenga plenamente en su tiempo. Esta tensión entre espera y desencanto puede ser muy contemporánea y también requiere un cuidado espiritual en nuestro corazón. No te canses de clamar, no te canses de esperar, no pongas en duda o en crisis tu fe, mantente creyendo en la palabra. Al que cree, todo le es posible. Y la fe, que se convierte en clamor persistente de justicia, mantiene nuestros corazones en la perspectiva del reino que viene. El reino que ya está aquí con Jesús, pero que vendrá como juez, porque Él no va a pasar por alto nunca el sufrimiento de su pueblo. Pero este clamor por justicia, fíjense ustedes, que aquí está muy enfocado hacia la justicia de Dios por los mártires, se amplía en el Salmo 10, versos 17 y 18 dice, Señor, tú conoces las esperanzas de los indefensos, fíjense, los indefensos. Ciertamente escucharás sus clamores y los consolarás. Harás justicia a los huérfanos, a los oprimidos, para que ya no los aterre un simple mortal. Porque Dios es un Dios de justicia para todos. Les comparto una frase memorable de este gran autor, N.T. Wright, respecto a este pasaje del Evangelio. Él dice, el punto de la parábola es el siguiente. Si incluso un juez corrupto como ese puede ser persuadido a hacer lo correcto por alguien que lo importuna día y noche hasta que sucede, entonces, ¿con cuánta más razón Dios, que es la justicia en persona y que se preocupa apasionadamente por la gente, los vindicará y hará que se haga justicia? Les envío un abrazo muy cariñoso. Hoy juega México, así que todos estemos atentos. Seguramente por la noche se suspende el país, nada se mueve, todos pegados a la televisión, porque vamos al partido contra Corea, que no es para nada fácil. Espero que mañana tengamos un día en que digamos, salimos adelante. Les envío un abrazo muy cariñoso, que el Señor les bendiga muy, muy ricamente.